Muy buenas mi pecenistas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, el Miper Coleccionista. Vale, pues para ir terminando con estos vídeos de Grid Planes, ya quedan poquitos, pero vamos a hacer un poco la aclaración de dudas o preguntas más frecuentes, ¿de acuerdo? Que he ido recopilando a través de los foros. Es decir, los errores que más se cometen con frecuencia o que más dudas generan respecto al manual. El manual es muy cortito, está muy sintetizado, es muy breve, prácticamente lo explica todo, pero sí que es verdad que hay un par de situaciones en las que puede haber alguna duda con el juego. Pues hago un poco una preparación así rápida e incompleta un poco del juego, simplemente para explicarlos estas preguntas frecuentes que he visto por los foros y le atacamos simplemente a 5 aclaraciones de las reglas y ya está. Muy bien, pues empezamos. Una vez preparado un poquito un pequeño setup, no, obviamente no es todo el juego, pero bueno, simplemente para explicaros las dudas frecuentes o cuestiones frecuentes. Bien, en primer lugar, una de las dudas que más surgen en este juego es un poco el desplazamiento o la nueva colocación del nuevo token a partir del águila. ¿De acuerdo? Yo os voy a poner un ejemplo. El manual dice claramente, o el dibujo así lo ilustra, que el movimiento del águila tiene que ser pasando siempre por el centro de la casilla. De tal manera que si yo, por ejemplo, soy el jugador que lleva los zorros, el color naranja, y tengo una loseta de águila y tengo que colocar un token, yo lo que no podría es colocar el token aquí, utilizando la loseta de águila, porque significa que por aquí tendría que pasar, si hiciera una línea recta entre las dos casillas, sería una línea pasando no por el centro de este hexágono, sino por uno de los laterales. Con lo cual, el manual dice claramente, bueno, no lo dice claramente, pero de hecho estamos en el vídeo de preguntas frecuentes, pero sí que el diseñador del juego ha aclarado que siempre tiene que pasar por el centro de la loseta. Y solamente hay un caso en el que nos permite pasar por el centro de la loseta en línea recta, y es siempre colocando en el lado justo opuesto. Es decir, que en este caso, si yo tengo un meeple aquí, yo no podría poner ni aquí ni aquí. Yo tendría que poner justo en el lado opuesto, justo en el lado opuesto, pasando por el centro de la loseta. Ni aquí ni aquí, repito, solo aquí. Esto lo podemos ver claramente, porque si yo lo pondría aquí, si trazo una línea recta entre los centros de estas dos casillas, obviamente no paso por el centro de esta loseta, sino que paso por uno de los laterales. Por lo tanto, ese sería un movimiento no posible. ¿De acuerdo? Un movimiento no legal, como se dice en el ajedrez. Bien, una cosa también que sí que me gusta destacar del águila y que también he visto que mucha gente no lo aplica, es que yo puedo salir a partir de una cueva atravesando una montaña con el águila. Es decir, que si por ejemplo yo soy el jugador naranja y tengo aquí una cueva, yo puedo salir aquí, pero también puedo salir aquí. Pero es que además, si yo gasto una ficha de águila, yo podría salir hasta incluso aquí directamente. Claro, porque entre mi zona de cueva y esta casilla solamente me separa una casilla de montaña. Y como con el águila me permite atravesar una casilla de montaña, pues podría directamente salir aquí. ¿De acuerdo? O sea, eso tenerlo también en cuenta, por favor. Por supuesto, siempre pasando por el centro de la casilla, es decir, en dirección opuesta. Lo que no podría hacer es situarme aquí, saliendo, porque eso no pasa por el centro de ninguna casilla hexagonal. ¿Vale? Sí que es verdad que aquí también podría salir, porque efectivamente aquí solamente hay una casilla, lo podemos comprobar perfectamente que solamente es una casilla, ¿vale? Y a través del águila podría situarme aquí. Y por supuesto volvería a coger otra ficha de águila. ¿De acuerdo? Pues eso sería un poco la primera aclaración respecto al águila. Bien, la segunda aclaración que hay que hacer es que dicen que el suministro general, que está compuesto por todas las fichas, si no hay fichas disponibles, cuando yo me coloco en una zona que me proporciona una ficha, por ejemplo aquí, si no hay águilas en el suministro, porque un jugador se ha llevado a las 3 o entre los dos jugadores ya nos hemos llevado a las 3 fichas, obviamente no podemos coger fichas. Hasta que un jugador no utilice una ficha de águila y vuelva al suministro general, no podremos volver a coger ficha de águila. Por lo tanto, el jugador al ponerse aquí, si no hay fichas disponibles de águila, no podrá coger fichas de águila y perderá la opción de coger una ficha de águila en este momento. ¿Vale? Eso también es importante. Tercera duda más frecuente que aparece en la web es que con el águila solamente podemos atravesar una casilla de montaña. Es decir, si yo soy el jugador azul en este caso y llevo las serpientes y tengo una ficha de águila y la utilizo, yo, por ejemplo, podría llegar aquí, atravesando solamente una casilla de águila, ¿de acuerdo? Es decir, una casilla hexagonal de águila, que vemos claramente que aquí hay una. Lo que yo no podría hacer es pasar más de una. Aquí, por ejemplo, también podría colocarme aquí, porque hay una casilla de águila.
¿vale? Sin embargo, si yo estoy aquí, no podría llegar hasta aquí, porque obviamente aquí hay 1 y 2 casillas de montaña. Con el águila solamente podemos atravesar una casilla de montaña, ¿de acuerdo? Eso es un aspecto también a tener muy en cuenta. Vale, el cuarto duda más frecuente, la cuarta aclaración que tengo que hacer es referente al movimiento del oso, ¿de acuerdo? El movimiento del oso tiene que estar muy bien explicado porque el manual parece que da lugar un poco a la libre interpretación del movimiento del oso. Bien, imaginaros que yo soy el jugador naranja, he preparado este ejemplo de aquí, soy el jugador naranja y el jugador contrario es el jugador azul. Si yo voy a situar aquí un meeple, o sea, un token naranja, yo con la ficha del oso utilizándola podría desplazar a un contrario. Pero ojo, en primer lugar, yo podría desplazar al azul para irse a la zona de montaña, porque claro, la cueva es una zona está dentro de las zonas de montaña, ¿no? Y poner aquí el meeple, pues vamos a ver. Obviamente, en principio, leyendo el manual de las reglas, podría darse el caso de que efectivamente pensemos que esto se iría al descarte del juego. Una duda que ha surgido mucho en los foros es que si al pertenecer esta cueva al jugador azul, se le devuelve al jugador en vez de sacarlo el token del juego. Pues no. Realmente aquí lo que ocurre es que no podríamos utilizar la ficha del oso, porque en este caso, aunque esto sea un espacio de montaña, la cueva de un jugador se considera como un espacio ocupado por ese jugador, por un token de ese jugador. Por lo tanto, esto no se considera zona de montaña a efectos de la ficha del oso, sino que se considera una ficha ocupada por el color azul, ya está, por el jugador azul. Por lo tanto, es como si aquí hubiera otro token y por lo tanto no podríamos hacer el movimiento de desplazamiento del oso. ¿De acuerdo? Es decir, ni este token se sacaría del juego ni se devolvería al jugador, ninguno de los dos casos, sino que simplemente aquí no podríamos hacer la función de desplazar con el oso, puesto que esto está ocupado. Sí que lo podríamos hacer, en este caso, empujando hacia aquí, colocando, y esto se iría del juego porque esto sí que es una zona de montaña y no está ocupada por ninguna cueva. Por lo tanto, resumimos que las zonas de montaña son siempre zonas de montaña, salvo las zonas en las que hay cueva, que se consideran zona del propio jugador y no podría empujar con el oso a esa zona. Sí que es verdad que en la partida va a haber una cueva que se quede sin poner cueva del jugador correspondiente. En este caso está una cueva que se quede sin loseta de cueva de un jugador. Sí que se considera efectos de desplazamiento del oso como una montaña, y en este caso sí que, por ejemplo, aquí en el caso el jugador azul podría desplazar al jugador naranja y el jugador naranja debería de retirar este token del juego, porque en este caso aquí no está ocupado por ningún jugador. Bien, y por último, tener por favor muy en cuenta el movimiento del oso, con la ficha del oso, ¿vale? Si tenemos esta situación en la partida y yo soy el jugador azul, utilizo una ficha de oso, yo no puedo desplazar en esta dirección al jugador naranja y situarme yo aquí, porque el desplazamiento con el oso tiene que ser siempre en línea recta, no puede ser haciendo una curva, haciendo una esquina, ¿vale? Tiene que ser siempre en 180 grados. 180 grados, entenderme, en línea recta. Lo que yo no puedo hacer es hacer aquí un quiebre de 90 grados o de 60 grados, o lo que sea. No, siempre tiene que ser en línea recta donde estaba el token inicial. De tal manera que aquí la única posibilidad de desplazar al jugador naranja, teniendo un token aquí azul, sería desplazarlo en esta dirección, con lo cual lo llevaríamos aquí y el azul colocaría ahí. Obviamente el jugador naranja aquí no coge la ficha de águila porque es un desplazamiento, gracias al oso. ¿De acuerdo? En este caso ganaría la mayoría de esta zona el jugador azul, ¿vale? Si, por ejemplo, la situación fuera esta, obviamente el jugador azul tendría que utilizar la ficha de oso para desplazar en línea recta en función del primer token colocado, o en función de donde iniciamos el movimiento. El movimiento lo iniciamos de aquí, por lo tanto, desde aquí tendría que ser en línea recta hasta aquí. Y yo colocaría aquí. En este caso, el jugador azul sí que coge otra ficha de oso, mientras que el naranja no cogería la ficha de caballo. ¿De acuerdo? Bien, una vez explicado eso, pues más o menos están aclaradas las 5 dudas o las 5 preguntas más frecuentes que he visto en los foros y que más hay confusión. Por último, os digo otro ejemplo que podría darse el caso. En este caso tenemos dos posibilidades con la ficha del oso, siendo el jugador azul, o bien desplazar en esta dirección o bien desplazar en esta dirección, ¿vale? Entonces, sería así, ¿vale? En ese caso. O bien, podría ser también, como tengo aquí un token inicial, podría desplazar en esta dirección, con lo cual sería así. En cualquier caso, el jugador azul cogería la ficha del oso y el jugador naranja no cogería en ninguno de los casos ni la ficha de águila ni la de caballo porque es el jugador desplazado. Eso sí que lo explica con bastante exactitud el manual de juego.
Así que pues nada, estas son las 5 dudas o preguntas más frecuentes o errores comunes que solemos cometer al jugar o que suelen cometer los jugadores al jugar a Grid Planes. Espero que os hayan gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo, mis impresionistas. Hasta pronto.